De esta sesión, como Departamento de Misiones, para informar a ustedes que dentro del trabajo del departamento hay una hermana que durante mucho tiempo, desde que ella comenzó a estudiar, ha sentido en su corazón la necesidad del llamado de Dios a hacer misiones fuera de nuestro país. Específicamente, Dios ha estado tratando con ella y siente un llamado muy fuerte de ir al país de Kenia, en África. Ella, la hermana Yomali, está recién egresando, terminando su estudio de enfermería, es soltera, viajaría sola. Lo que más ha recalcado es que es soltera, viajaría sola, y el proyecto consiste en estar trabajando durante 3 años allá. Quiero dejar con ustedes a mi hermana Yomali para que comente a grandes rasgos cómo ha nacido esto, y nosotros como Departamento de Misiones le estaríamos apoyando después. Ya. Primero, este proyecto fue provocado por el Señor en obediencia al mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero también el Señor confirmaba este proyecto a través de una palabra que está en Jeremías 1, 7 y 8, que dice: y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Amén, 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 amén. Entonces, el proyecto está sustentado sobre esta base, ¿cierto?, de la obediencia y este versículo que el Señor entregó. Y el proyecto de 3 años tiene algunas etapas. La primera etapa es poder ir a conocer el lugar y poder aprender el idioma. Para los próximos 2 años trabajar en capacitación de la iglesia y poder colaborar con el liderazgo, porque están líderes recientes dentro de la iglesia, y sería ir a capacitar a los líderes de la iglesia y poder trabajar con ellos durante los próximos 2 años. Mi currículum sería el trabajo que he realizado desde niña en todo parte de la iglesia, en departamentos de la iglesia, colaborando en diferentes áreas, estudios teológicos, recién titulada de enfermería, y manejo un inglés básico. Por eso el primer año sería ir a aprender el idioma y también conocer el lugar. Para poder viajar, me tomaría 1 año para poder reunir los recursos, sobre todo de los pasajes, ya para reunir los recursos de los pasajes, y no estaría viajando sola, sino que 1 o 2 personas del equipo de misiones me iría a dejar allá para poder conocer el lugar, porque solamente estamos conociendo a través de videollamada a la gente de la iglesia que va a recibirme. Entonces parte del liderazgo de misiones va a viajar a ese lugar conmigo para poder conocer el lugar y saber dónde voy a estar establecido por el resto de los 3 años. Y esos pasajes, cada uno de los que viaja se lo estaría costeando. De acuerdo al financiamiento, estaríamos solicitando el liderazgo de la iglesia, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, que el presupuesto sería de 1 millón de pesos mensuales. Que la iglesia nos pudiera colaborar con el 30% mensual, por favor. Ya, el 30% de la iglesia. A la familia queremos solicitarle el 30% también a la familia, ¿ya? Y buscar redes de apoyo, personas de la iglesia que se comprometan mensualmente, amigos de la universidad, familiares, que puedan todo eso reunir el 40% faltante del proyecto. Eso sería en cuanto al presupuesto, que sí, al sostenimiento, que sería 1 millón de pesos mensuales. Y eso es lo que alcanzamos a mover. Ah, sí, es igual. Sí. Que al regreso, obviamente habría un tiempo de descanso, porque va muy agotada la misionera, pero en ese tiempo estarían buscando un lugar donde ella pueda trabajar también, quizás a medio tiempo, para poder tener sustento al regreso y poder seguir también en ese trabajo y ejerciendo. Solo para combinar, decirle que el Departamento de Misiones, en la parte del apoyo espiritual, formará un equipo de trabajo que estará orando mensualmente o de acuerdo a la programación
por esta nuestra hermana misionera, que es nuestro primer proyecto que vamos a tener fuera del país. Amén. Ya, muy bien. ¿Pueden sentarse ahí mismo? Ya, ahora viene la oportunidad de los padres, ¿ya? Que ustedes seguramente prepararon un cuestionario amplio para verificar que la hija está preparada. Amén. Bueno, yo como padre y convertido, en todas las oraciones que he tenido durante bastante tiempo, estoy convencido, plenamente confiado en el Señor, de que mi hija, el llamado que ha recibido es real. Pero en cierto modo, sí, como padre también tengo algunas preocupaciones. Y quiero preguntarle a mi hija en forma muy directa si realmente estás segura de lo que vas a hacer. Sí, estoy segura. ¿Ya? Y también como padre, la preocupación está latente, como es mi hija ya mayor, en que la tranquilidad que me daría es que yo pueda viajar contigo y acompañarte y ver dónde vas a quedar. Igual sería importante saber, de acuerdo a todo lo que ha visto el grupo misionero, ¿cierto? Saber realmente en qué lugar te vas a quedar y quién te va a recibir. Tú tienes la libertad y la confianza en el Señor de ir donde Él te llame, pero también hay una preocupación latente en mí, en que tus hermanos menores también es mucho el apego que hay por ti. ¿Y cómo crees tú que podríamos resolver eso? Bueno, ahora las redes sociales nos ayudan bastante de poder estar en comunicación más constante el tiempo que estás fuera. A través de las redes sociales, quizás se puede hacer algún envío. No aprueban. ¿Cuántos seguidores tienes? Tengo 1200 seguidores. Eso, y durante los 3 años, si es que da la capacidad, podría yo también venir a estar un tiempo en casa y luego regresar, aunque eso también tiene un costo asociado, pero podría estar siendo parte también dentro del proyecto. Entonces, si quieren que mis hermanos me vean, me tienen que colaborar. Pero igual como padre, por ejemplo, planteo lo siguiente al grupo misionero: ¿existe la posibilidad de que el primer viaje sea un viaje de excursión también para saber y conocer, ¿cierto? Y después volver para poder reforzarse un poco más y prepararse para llegar al lugar y entregar realmente lo que es necesario entregar? Bueno, como departamento de misiones tenemos considerado que durante estos 3 años hay una incursión para ir a probar el terreno, en teoría. Eso es lo que planteamos al principio. Va la hermana, obviamente, va parte del liderazgo, y como usted mencionó, y se quiere sumar, bienvenido también. Iremos todos juntos a conocer allá dónde va a estar, quiénes son los líderes, con quiénes se va a relacionar, y conocer el ambiente también donde va a quedar la hermana después que nosotros nos vengamos y ella empiece con su trabajo. Pero de acuerdo a lo que se conoce del país, creo que no es conveniente que mi hija quede sola. Tendría que quedar un varón en compañía de ella, o sea, no solamente ir a dejar. Considero una persona permanente, dice usted. Sí, es necesario porque las damas corren riesgo en el lugar que van a estar. Sí, eso, bueno, ahí es una variable que deberíamos considerar, porque aumenta el costo, considerando que el mantenimiento mensual es de 1 millón de pesos para una persona. En el fondo, si tenemos otra persona permanente, es otro millón de pesos. Y lo otro es que hay que ver porque es un llamado esto. Entonces, hay que ver si quién tiene, a lo mejor quién más tiene el llamado. Y lo otro, si usted dice un varón, también hay que ver que ella es soltera. Y si va un varón que no tiene ninguna relación, también eso hay que cuidarlo, porque en el fondo, a no ser que lo podemos casar antes, no sé si hay algún voluntario. Es que si hay una preparación previa, yo creo que sí tiene que existir la confianza, a lo mejor dentro de la hermandad, en que alguien sí pueda acompañarla, independiente de que ella sea soltera. Sí, no, sí, también. Es una variable que debemos poder resolver en el tiempo. Pero en lo económico sé y confío en el Señor, que si Él provee para el viaje de ella, también proveerá si alguien desea acompañarla y está dispuesto. Amén, grande su fe. ¿Dejo a la mamá?
para hacer algunas preguntas. Bueno, de partida yo no soy convertida. Creo en Dios sí, pero no me congrego, nada. Y yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con que mi hija vaya a donde sea. Porque es peligroso donde va. Tengo entendido que quiere ir a Kenia. No sé quién se lo confirmó, si Jeremías, su papá está de acuerdo. Y por otro lado, la iglesia no sé si tendrá para pagar el 30%, como dicen, mensual. Más encima nosotros tenemos 3 niños más que siempre ella ha sido el puntal de estos niños. Entonces eso es lo que me preocupa. Además yo vengo saliendo del hospital y ella me ha cuidado en este tiempo. Entonces no sé si Dios o el Dios que ella proclama está dispuesto a que deje ese hoyo en la familia, porque realmente va a ser un hoyo. Imagínense también si mi marido quiere ir a acompañarla, o sea, voy a quedar sin el marido, sin la hija mayor. Entonces realmente, y además que dice aquí el pastor de la iglesia o el delegado que la acompañe un varón. No, ella es soltera. Por muy cristiano que sea, los cristianos también se tientan, así que no.